Que nada, agradecer mucho esta oportunidad. Les digo que el TED se convirtió un poquito en mi talk estos días, por querer entender lo que es esta nueva forma de hablar con la gente y con los jóvenes. Y bueno, justamente el tema de la crisis me hace algo importante, fundamental, de gran conciencia en este momento, pero de gran oportunidad. Cuando la generación mía, que es de los 70, yo soy el 71, empezábamos a tener conciencia de lo que era la crisis, lo que era la palabra crisis, era simplemente un tema complicado en lo económico, complicado en lo político, porque después de cada sexenio había crisis, pero una crisis que hasta nos acostumbramos a vivirla. El dólar, subir los costos de la gasolina, del azúcar, de los alimentos en general. Pero la crisis mundial se fue globalizando este tema, se fue entendiendo el tema de las guerras, el tema de la complejidad del daño al medio ambiente y lo que cada momento se generaba como crisis. Bien, la crisis, hay momentos y hay circunstancias que son totalmente ajenas a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros podemos en nuestro campo de acción, en nuestro ámbito, poder hacer algo distinto. Es decir, hay crisis que son mundiales, hay crisis que no podemos controlar. Actualmente tenemos una crisis fundamental de pandemia, sí, pero otra terrible que es la guerra que está pasando en Ucrania, donde por cierto, si siguiera así el ritmo de la gente que se está matando en Ucrania, pues la guerra en 6 meses lograría más daño de mortandad que lo que ha logrado el COVID en 2 años en Ucrania. A ese es el ritmo que le gusta a la gente que tiene este poder bélico, dañar y afectar tanto a la humanidad. Pero pienso en el tema de crisis también, como esta globalización que tenemos, pero si nos vamos no a lo macro sino a lo micro, nuestras propias crisis, nuestra propia existencia. Es complicado porque cuando lo interiorizas, cuando ves hacia tu persona, te das cuenta que la crisis existe incluso desde antes de que nacieras. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de un encuentro de un hombre y una mujer genera crisis, genera incertidumbre, genera miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si me dice que sí, si me dice que no? ¿Qué va a pasar si podemos resultar con un embarazo? ¿Qué pasa si pega? ¿Qué pasa si no pega? Desde antes de nacer, nuestra vida empieza con un poco de crisis. Pero cuando nacemos, el miedo de la mamá al parto, el miedo de los papás a poder hacer frente a la manutención del hijo, también es crisis. La crisis es una constante en nuestras vidas. La crisis es parte de lo que vemos como reto, como oportunidad y como la toma de decisiones más importante para nosotros. Las crisis, les decía, era de una devaluación, pero también empezaron a haber crisis políticas. Ahorita hay una terrible, por cierto, donde un gobernador es un presunto delincuente, un exgobernador en Nuevo León, y bueno, está ahorita en un proceso, una persona que trabajó en su gobierno 6 años, que presuntamente hizo millones, miles de millones de pesos de manera ilegal y que quizá con una presencia, con un arresto de 5 o 6 años, con una detención, con un encarcelamiento, pueda salir y disfrutar esos millones que hizo. ¿Cuántos años se tarda un estudiante en poder prepararse y en tener quizá un sueldo 30, 40 mil pesos? Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis de seguridad, crisis de salud. Pero bueno, la crisis personal. Quiero hacer referencia porque en la parte esta, donde no podemos tener control, si al señor Putin se le ocurre apretar un botón, no podemos hacer nada. Se ha manejado ya la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y esta visión empieza justamente en la interiorización de cada uno, en el ser humano, en lo individual. Tu crisis, tu propia crisis. Y la crisis es reto de oportunidad, miedo. Si te pones a pensar en tu existencia, tienes miedo. Yo quiero saber de aquí quiénes no han tenido crisis económica, por ejemplo, crisis de salud, crisis emocional, crisis sentimental, crisis académica. Todos hemos padecido crisis. Sin embargo, cuando tienes crisis, cuando eres niño, por ejemplo, te da miedo a lo mejor soltarte la mano de tu mamá para poder caminar y lo haces y empiezas a caminar. O a lo mejor cuando te ponen tu bicicleta, te da miedo, sientes una crisis por poder empezar a pedalear tu bicicleta y soltarte. Y de repente te das cuenta que tu papá ya te soltó y estás en la calle dominando esa bicicleta. O cuando tienes un examen, o cuando a lo mejor estás ya en la preparatoria pensando en decidir qué vas a estudiar, viene una crisis. Como también viene la crisis cuando vas a tener pareja, me dirá que sí, me dirá que no, pegará o no pegará.
La forma en que nosotros vamos enfrentando estos momentos difíciles de nuestra vida de crisis nos permite ir visualizando que si empezamos a corregir desde lo individual, podemos empezar a hacer en comunidad un cambio colectivo y que realmente repercuta en una situación de beneficio para todos. Miren, pensaba hace un rato porque en el 2008 era secretario de Turismo, para variar. En el 2008 nos tocó vivir una crisis terrible aquí en Michoacán, en Morelia, que fueron los granadazos. Me acuerdo que Raúl Di Blasio, que es un gran amigo, habló para decir que México había perdido su inocencia, porque había habido una situación muy complicada que había marcado a México marcado a nivel mundial de una situación terrible que fue este lamentable y cobarde hecho en el 2008 fue. México no ha perdido su inocencia, México ha perdido más bien el interés de los propios mexicanos de hacer cosas y en cambiar el rumbo de las cosas, y vuelvo a lo mismo desde nosotros mismos. Cuando tenemos la libertad de nuestras acciones, cuando tenemos la felicidad no como una meta sino como un camino, empezamos a entender que nuestras acciones, el mundo se va a mover a partir del movimiento que tengamos nosotros. El mundo se mueve si nosotros nos movemos y empezamos a hacer cosas diferentes. Cuando eso dijo Raúl me quedé pensando porque qué tanta responsabilidad podemos tener nosotros de haber generado que hoy estén pasando estas cosas en nuestro país, que sea ahorita Loreta, por ejemplo. Qué tanta responsabilidad cuando México no era un país consumidor de drogas y hoy lo es. En la preparatoria, yo estudié en la Rectora Hidalgo, en esa preparatoria cuando había 2 personas que fumaban marihuana, eran los señalados, prácticamente los rechazados, ellos mismos se relegaban, y hoy con tristeza me doy cuenta que el que no lo hace, más bien es el que está relegado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en que esto esté pasando en nuestro país, en el consumo, en el tráfico, en que no nos importe el daño ecológico, el daño ambiental, que se nos haga ya una costumbre ver cuestiones de inseguridad, de asaltos, de violencia, de delincuencia? Tú tienes la decisión de tomar la vida, tu vida, y los retos que tengas que enfrentar con ella para superarla. Si te mueves tú, el mundo se mueve. Pero creo que para el camino de la felicidad que comentábamos, hay 4 aspectos fundamentales. La libertad que tienes para tomar decisiones, pero la responsabilidad que debes asumir por la toma de estas decisiones, pero la ética que debes tener para tomar estas decisiones de no dañar a la gente, y por último, el respeto. El respeto al medio ambiente, el respeto a la diversidad, no la tolerancia, porque la tolerancia es, no me gusta cómo piensas, no me caes bien, pero te tolero. No, te respeto porque en la diversidad se fortalece mucho justamente la humanidad y entender cuál es el sentido de ella. Pero sin embargo, cuando tienes libertad, viene la crisis y te da miedo. El tener libertad da miedo. Cuando te dan el coche por primera vez y eres libre, te da miedo. El tener responsabilidad, claro que da miedo. ¿Qué va a pasar con lo que estoy haciendo? ¿Cuál va a ser la consecuencia de lo que estoy haciendo? El tener ética da miedo, porque hay veces que la crítica de alrededor no te permite actuar de manera ética y entonces a veces tu propio círculo son los que dicen y te animan a hacer cosas que no se debieran hacer y da miedo enfrentarse a un tema de ética. Y finalmente el tema del respeto da miedo. ¿Qué van a decir si acepto que tengo una persona, un amigo, una amiga diferente a lo que la sociedad ha establecido? Da miedo también. Es decir, el factor miedo está presente absolutamente en toda nuestra vida. Y tienes 2 opciones. El factor miedo lo puedes hacer tu peor enemigo, que te paralice, o lo puedes hacer tu aliado y que se convierta en el impulsor de tu toma de decisiones. Da miedo estar aquí, da miedo no verlos, da miedo salir a la calle a veces, da miedo hacer una inversión, da miedo acercarse a una persona, da miedo ser empresario, ser policía, ser político, ser mujer, da miedo. Pero el miedo tiene que ser un aliado, no algo que nos ate y nos detenga, sino algo que nos impulse y que nos permita con esa posibilidad generar una acción. Las decisiones se toman con huevos, las acciones se toman con miedo. Muchísimas gracias.